el estómago. Es que esta parte es bastante, no diré bastante, es media compleja. Si uno la mira desde ojo, tiene que atenderlo con los 5 centímetros. Este es el estómago y tiene diferentes porciones. Fíjense, está dividido en el cuerpo, el fondo y el antro. El cuerpo y fondo tienen glándulas oxínticas y el antro tiene glándulas centrales. Vamos a ver enseguida, ¿ya? Estos son los lugares donde hay. Aquí dice claramente células parietales, células principales. Estas células parietales y principales están situados en el fondo y el cuerpo del estómago. Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se secreta, dónde se secreta, por qué se secreta. Entonces ahí está nuestro... Entonces fíjense, bueno, esto van a leer, pero les adelanto. Tenemos dos tipos de glándulas en el estómago, oxínticas y pilóricas. Las oxínticas, el 80%. Tienen las glándulas oxínticas o gástricas, que está compuesta por 3, células mucosas, células parietales y células principales. Y las glándulas pilóricas o antrales, que están en el antro gástrico, es el 20% de la secreción gástrica. De entre estos dos, las glándulas oxínticas son las más importantes. Las glándulas pilóricas ayudan a regular la secreción del estómago en general, como vamos a ver, por las células que secretan gástrico. Entonces, cualquier preguntita de aquí, levantan la mano. Pero es mejor siempre el dibujito. Aquí está el dibujito. Todo esto que ven aquí son las células, es el antro y el fondo del estómago. ¿Ven? Esto que ven aquí, este amarillo, el fondo y el cuerpo del estómago. Ahí están las glándulas oxínticas, el 80%. Y el antro, las glándulas pilóricas, es el 20%. Ahora, nosotros comemos carne, que es las proteínas, entra al cuerpo y fondo, y en esta parte es donde se digiere, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante la secreción de pepsinógeno, porque ustedes ven aquí, estas glándulas oxínticas, aquí está una glándula oxíntica típica, es una de estas glándulas que está en esto, en el fondo y el cuerpo es esta. La glándula oxíntica está formada por células mucosas, células parietales, células principales. Las células mucosas secretan moco fluido. Por fuera tenemos otras células mucosas que están en el estómago, son células mucosas superficiales que secretan moco viscoso. Ahora, la glándula en sí secreta las células parietales, ácido clorhídrico y factor intrínsecos. Y tenemos las células principales, que están más al fondo, secretan pepsinógeno. Entonces, las células, cuando uno come algo, la célula principal va a secretar pepsinógeno. Las células parietales secretan ácido clorhídrico. El pepsinógeno, al salir y mezclarse con el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina. Por eso aquí está pepsinógeno más ácido clorhídrico, pepsina. La pepsina es un producto del pepsinógeno. El pepsinógeno está aquí. Si el pepsinógeno se secretara como pepsina, al salir ya puede digerir, porque todo este camino que son proteínas. Entonces sale como pepsinógeno hasta afuera. El ácido clorhídrico antes se secreta y aquí está lleno de ácido clorhídrico, y el pepsinógeno más el ácido clorhídrico se convierte en pepsina. La pepsina es la enzima más importante del estómago para digestión de las proteínas. Siempre comemos proteínas, huevo, leche, carne, es proteína y se digiere gracias a la pepsina. Está activa en medios ácidos, por ejemplo su pH óptimo 1.8 a 3.5, ahí donde más digiere la pepsina. Pero si sube el pH a 4 o más, se inactiva, ya no funciona. ¿Por qué? Porque imagínense, está aquí la pepsina,
Si sale aquí la pepsina, aquí empezaría a digerir, porque ¿qué es esto? El chinchullo. La pared es proteína, es célula muscular y es proteína. Entonces, si por ahí se saldría un poquito de pepsina, directamente lo carcomerían, ¿no? Por eso, pero aquí, el pH aquí es pues alto, está en el pH 4.55, entonces inactivo. La poca pepsina que sale por aquí es inactiva, porque en un medio de 4 para arriba, un pH, ya no funciona la pepsina. ¿Está entendido? Es un medio claro de defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Todo está pensado bien minuciosamente. Las glándulas pilóricas secretan moco y gastrina. La gastrina es una hormona que estimula la secreción de las glándulas succínicas. La somatostatina, que también tiene aquí, inhibe la secreción del ácido clorhídrico y de la secreción gástrica. Entre los dos, entre la gastrina y somatostatina, van a modular la secreción. No va a haber mucha ni uno está estimulando, otro está inhibiendo. Entonces, se estimula, sale lo que tiene que salir. Bien medido, controlado. Sí, dígame. Doctor, me dijo que de las glándulas pilóricas son las que producen la gastrina y las somatostatina. Sí, las glándulas pilóricas, no es aquí, glándulas pilóricas secretan moco, las células G secretan gastrina y las células D somatostatina. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Levanten la mano. Entonces vamos ya siendo un poquito, un poco complicadito, digamos, pero sigan el hilo. Tienen que seguir el hilo. Todo esto les voy a dar por escrito. Ahora fíjense un momentito, vamos a ir atrás para que vean a qué me refiero. En la célula oxínica, aparte de ácido clorhídrico, se secreta factor intrínseco. En la glándula oxínica, en las células parietales, factor intrínseco. ¿Para qué sirve el factor intrínseco? El factor intrínseco de Castro es una sustancia que protege a la vitamina B12. La vitamina B12 entra con la carne, con la leche, con las proteínas y sirve para impedir que haya anemia megaloblástica. Sirve para la maduración del glóbulo rojo. Y el factor intrínseco es un factor que protege a la vitamina B12. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Fíjense, aquí tenemos un dibujito. El factor intrínseco de Castro entra la vitamina B12. Aquí lo engloba el factor intrínseco y lo lleva hasta el ilium. En el ilium se absorbe. Así siempre ha sido, hasta hace unos años atrás, que hay otra versión que no les he dado solamente para su ustedes son médicos, doctores y tienen que saber. Las últimas versiones que la vitamina B12 mezclado viene con un factor que engloba desde la saliva. Caramba, les he dicho que los que están enamorados pueden ir a sonreírse, pero no quiero. Nos vamos a conversar, no, están ahí charlando. Pueden ir allá, no me hagan distraer. Aguántense, solamente atiendan la clase, ¿ya? Porque me hacen variar, ¿ya? Entonces les decía que cuando se deglute la vitamina B12 junto con la carne, la leche, lo que tenga la vitamina, junto con ello se deglute con las cobalofilinas. Las cobalofilinas son sustancias que están en la saliva. Entonces, unida a esa, entra al estómago. En el estómago se separa de las cobalofilinas y se va a unir a factor intrínseco. Fíjense, aquí está el factor intrínseco, aquí en las glándulas, este es el factor intrínseco, y aquí se une con la vitamina B12. Se dice que no es en el estómago que se une con la vitamina B12, sino esta vitamina B12 en el estómago está unido a las cobalofilinas. Y como cobalofilina va hasta el intestino delgado recién se une al factor intrínseco, el factor intrínseco lo lleva hasta ¿dónde? Hasta el ilium, donde se absorbe la vitamina B12. Pero el factor intrínseco es importante. Si no hubiera factor intrínseco,
no habría absorción de vitamina B12. Entonces, por ejemplo, en las cirugías, cuando se corta, es decir, por un cáncer, entonces la parte donde se forma el factor intrínseco de castre ya no hay y aparece en el paciente anemia megaloblástica. Y esa anemia es grave. Dígame. Doctor, ¿y también sucede eso cuando se hace el bypass o El bypass es lo que es el corte del estómago. Un gordo, directamente lo cortan de aquí, lo conectan aquí, todo esto lo van a cortar. Y eso es lo que se produce. Pero tiene sus soluciones. Se le da tableta que va a compensar esa falta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, tenemos dos tipos de alteraciones cuando falta el factor intrínseco. El factor intrínseco va a producir falta de vitamina B12. ¿Por qué? Si no hay factor intrínseco, se echa a perder la vitamina B12, va al baño y lo elimina. Entonces se llama anemia megaloblástica, falta vitamina B12. O falta, digamos, la absorción. Digamos, una persona no come. Hay muchas personas que son vegetarianas estrictas. Por eso no es tan bueno ser estricto. Hay gente que no come ni huevo, ni leche, ni carne. Esos son los famosos puros. veganos? Esos veganos absolutos tienen anemia megaloblástica por falta de digestión de vitamina B12. La vitamina B12 está precisamente en el huevo, leche y la carne, y justo eso es lo que no come. Entonces, como hay falta, por más que haya factor intrínseco de castre, ¿qué cosa va a englobar si no quiere? Entonces hay falta y produce anemia megaloblástica. Ahora, como dice la señorita Daniela, muchas veces puede haber una cirugía, alguna cosa en el cual se pierde, o también los viejitos. Los viejitos, cuando tienen 80, 70, 80 años, tienen gastritis erosiva crónica, ya no absorben bien. Entonces, ya no hay secreción de factor intrínseco. ¿Y qué pasa? Cuando hay falta de factor intrínseco, se produce la anemia perniciosa. No es lo mismo anemia megaloblástica que perniciosa. La anemia megaloblástica es por falta de vitamina B12. La anemia perniciosa es por falta de factor intrínseco. Cuando no hay factor intrínseco, ahí se produce anemia perniciosa. Los dos dan una anemia esclerosítica megaloblástica, pero la megaloblástica a la que se refiere propiamente, clásicamente, es la falta de vitamina B12. Cuando falta factor intrínseco se produce anemia perniciosa, que también da glóbulos rojos muy grandes. Eso vamos a ver en sangre. Es un adelantito porque esto se produce en el estómago. Cualquier pregunta, levantan la mano. ¿Ya? Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias de tener, digamos, anemia megaloblástica? ¿Anemia qué? Cuando una persona tiene anemia, se está durmiendo. Los glóbulos rojos te dan fuerza para respirar, para atender, para jugar, ya no puedes hacer ningún deporte. Además, la falta de vitamina B12 no solo afecta a la sangre, también a los nervios, porque la vitamina B12 es uno de los que ayuda a la renovación del nervio, ¿ya? Entonces, hay problemas neurológicos, no solamente de anemia, ¿ya? Eso vamos a ver en sangre. Ahora estamos solamente viendo la parte del estómago. Aquí está la explicación de todo esto. Fíjense, les voy a dar esta partecita. Fíjense. Aquí tenemos el famoso moco. Fíjense, el estómago, atiendan por favor, está cubierto de que ven aquí un color café, moco. Toda la mucosa está cubierta de un moco grueso que tiene 1 milímetro de grosor, moco puro. Entonces, ese moco puro se produce en las células mucosas superficiales. Ahora vamos atrás, ¿no? Aquí está. El moco gástrico tiene dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna del moco es viscosa, la capa externa es fibril, ¿no? Y en la capa externa tiene factor estrefoico, tremo, dice algunos libros, que es para renovar cualquier lesión que haya en el estómago. Y las prostaglandinas. Las prostaglandinas se forman en la mucosa del estómago.
¿Y para qué sirven las prostaglandinas? Las prostaglandinas sirven para formar el moco que vamos a ver ahorita. Entonces, habiendo dicho esto, vamos al dibujito que es mejor que estar leyendo. Fíjense, el moco gástrico tiene un grosor, esto que ven aquí es 1 milímetro. Es un moco producido por las células mucosas. Y junto con el moco secretan ¿qué? Bicarbonato. ¿Y bicarbonato para qué sirve? Para neutralizar a cualquier ion hidrógeno. ¿Qué es ácido? Ácido es solamente mayor cantidad de iones hidrógeno. Entonces, el estómago produce ácido clorhídrico. Iones hidrógenos, miles de millones. ¿Saben qué cantidad secretamos nosotros? 2 litros de ácido clorhídrico. Cuando comemos un buen chancho, 2 litros secretamos de ácido clorhídrico. Y eso es lo que digiere. Entonces, imagínense 2 litros de ácido clorhídrico, pues lo quemaría todo el estómago. Pero no se quema, porque tenemos el moco. El moco tiene bicarbonato. Y si algún ion hidrógeno se lo puso a entrar, el bicarbonato inmediatamente lo va a neutralizar. Y las células están 0 kilómetros, están nuevitas, sanitas, secretando su moco protector. Toda la mucosa gástrica. Pues vamos atrás nuevamente al dibujo ese que les he dado. ¿Por adelante está? Está adelante, ¿no? Ahí está. Ahí, ¿no? Toda la mucosa gástrica tiene este moco. La viscosidad, fíjense este moco, ¿no es cierto? Este moco tiene un ancho de 1 milímetro. La barrera mucosa gástrica. Y ahí tenemos las células íntegras, y ahí está el bicarbonato, y arriba está la comida, pedacitos de carne, y la pepsina está deshaciendo. Pero la pepsina no puede hacer daño porque el moco está protegiendo a las células mucosas gástricas. ¿Entendido? Pues vamos atrás. Entonces ahí está. Ahora, atiendan por favor. Este moco protector que tiene bicarbonato está estimulado por las prostaglandinas. Las prostaglandinas se forman en las células mucosas. ¿Cómo? A partir de la membrana celular, los fosfolípidos se convierten en ácido araquidónico y ahí entra la ciclooxigenasa 1. Esta enzima, a partir del ácido araquidónico, forma prostaglandina. Y la prostaglandina estimula la secreción de bicarbonato y estimula la secreción de moco en la célula. Entonces, la prostaglandina es vital, porque si no hubiera prostaglandina no habría moco, y la pepsina, fíjense, está resbalando y nunca le hace daño a la célula porque el moco le cubre. Los ácidos tampoco no se queman porque el moco lo cubre. Y si algún ácido entrase, el bicarbonato lo neutraliza, o sea, están a salvo, ¿entienden, no? Pero ¿quién hace eso? La prostaglandina. ¿Entendido? Eso es vital para entender fisiología gástrica. Cualquier pregunta, levantan la mano. Sigamos adelante. Fíjense. Ahora, la prostaglandina, ¿de dónde viene? Siempre tienen que preguntarse, siempre vayan al fondo. Prostaglandina, ¿y qué es? No sé, pero viene de la mucosa. No, tienen que saber de dónde viene, dónde se forma, por qué actúa así. La prostaglandina procede de la membrana celular, del fosfolípido de la membrana celular. Por la fosfolipasa A2, esta membrana se convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico que está aquí puede convertirse, tenemos dos enzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es natural, tiene estómago, lo tiene riñón, lo tiene en muchas partes del útero de la mujer, lo tienen de forma natural. Toda vez que hay
lesión, no lesión, sino que la célula termina su función, la membrana celular es usada para formar ¿qué? Ácido araquidónico, porque el ácido araquidónico viene de las fosfolípidos de la membrana. ¿Está entendido? Este ácido araquidónico en forma natural, un momentito, esto no lo vean, solamente vean hasta aquí. Este ácido araquidónico se va a convertir por la ciclooxigenasa 1, que es la COX-1, constitutiva, quiere decir que siempre ahí está ahí presente, en prostaglandinas protectoras y tromboxano. Las prostaglandinas protectoras van a proteger la mucosa gastrointestinal y renal, y además van a intervenir en la agregación plaquetaria. Eso es lo que siempre hay, esto olvídense un momentito, ¿ya? ¿Está entendido? Es lo que sucede en ustedes, en mí, en todas las personas sanas. Pero el ácido araquidónico también se produce cuando se lesiona la célula. ¿Y cuándo se lesiona la célula? Cuando cualquier persona, este joven está jugando fútbol, le patean la pierna y aparece un edema por el patadón. ¿Lo ve? Está rojo, le duele, no puede caminar. Es inflamado. ¿Y por qué es inflamado? Por destrucción. El golpe ha matado células del intersticio, de los vasos. Y su membrana, de esas células que han sufrido el golpe de atrición, también sueltan el ácido araquidónico, porque la membrana celular dañada mediante la fosfolipasa se convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, ya a nivel del golpe de la patada, tenemos la ciclooxigenasa 2, que es una enzima parecida, fíjense, el otro es 1 y esto es 2. Inducida, ¿qué quiere decir? Que no hay, se forma donde hay destrucción celular. ¿Y qué pasa? A partir del ácido araquidónico que se produce por la destrucción celular, forma ¿qué? Prostaglandinas proinflamatorias. Estas prostaglandinas proinflamatorias van a producir ¿qué? Inflamación, lo que se hincha después del patadón, dolor y fiebre, hasta fiebre. Entonces, cuando ustedes tienen fiebre, alguna cosa, es porque hay destrucción de algún lugar, porque si están tosiendo, están con diarrea, se produce lesión celular y a partir de la membrana celular se convierte en ácido araquidónico y ahí tenemos la COX-2, que es la ciclooxigenasa 2, inducida por el daño celular, produce prostaglandina también, pero es inflamatoria. ¿Qué produce eso? Dolor, fiebre, inflamación. ¿Está entendido? Sí, dígame. ¿Toda fiebre tiene ese ciclo que usted acaba de explicar? Toda vez que hay lesión, produce esto. Pero esto no es necesario que haya lesión. Esto no es por lesión. En el estómago, en el riñón, siempre, en la piel, siempre se está esfacelando. La célula intestinal solo dura 48 horas a 72 días. Al morir, su membranita se convierte en ácido araquidónico, sin daño, sin nada. Y eso se convierte en prostaglandinas protectoras por el COX-1. Ahí no había un patadón, no había nada. Y esto protege el estómago. Y esta prostaglandina es la que produce el moco que tiene bicarbonato y que lo protege a las células. ¿Está entendido? Entonces, esto aquí está explicado en letras, pero quiero que lo entiendan con dibujitos. Entonces, vamos adelante. Fíjense, aquí tengo, por favor, muchachos, pero imagínense, yo trato de explicar, aguántense sus risas, aguántense su amor. Yo sé que están enamorados. Me acuerdo que yo quería tocar. ¿Será que es tan bella? Quisiera tocarle porque no creía que haya tanta belleza. O sea, así era cuando estaba en la escuela, si no es tan mejor. Le acabo de ver una chica tan hermosa. No sé, tocarle, ¿no? Porque tan linda, uno no piensa. Y así veo aquí gente que está ahí. Yo estoy aplicando. No pueden. Aguántense, por favor. Después van a. Después le tocan lo que. Entonces, ¿están entendiéndome? ¿No? Ahora, fíjense.
La prostaglandina produce la barrera mucosa gástrica protectora. Aquí está. Esta barrera gástrica mantiene un pH de 7 en las células mucosas gástricas. pH 7 es neutro, no quema nada. Aquí el pH por encima del moco, que está por aquí, es el pH 1 a 2, es ácido, millones de... pero está protegida por el moco. Entonces, gracias al moco gástrico, aquí está, fíjense, estas son las células gástricas y están produciendo bicarbonato, moco de 1 milímetro de grosor. Y afuera está el ácido clorhídrico, está la pepsina. ¿Entendido? Entonces, estos no se acercan porque el moco lo cubre. Y aquí está nuevamente de la prostaglandina, porque siempre esto es pregunta de examen y me tienen que decir de dónde viene la prostaglandina. Ahora, aquí viene lo que sucede frecuentemente. Las células mucosas gástricas están bien en tanto uno no lo frega a la célula, pero si a la célula gástrica le pateamos, igual que en el fútbol le pisamos, la célula gástrica se va a lesionar. Entonces ahí es donde, fíjense, ¿qué es lo que lesiona a la célula gástrica? La pepsina, sales biliares, el alcohol, las bacterias, una gastritis, los AINES, ¿no? Esos van a hacer ¿qué? ¿Qué hace eso? El alcohol produce una gastritis. Y de entre estos tres, el AINES, científicamente, ¿Qué es el AINE, doctor? es antiinflamatorio no esteroideo. Antiinflamatorio AI, antiinflamatorio no N-esteroideo. Es un medicamento. Es un medicamento a partir de la aspirina. La aspirina se ha inventado, la aspirina es para el dolor de cabeza, yo lo uso, usted lo usa, pero tenemos el ibuprofeno, tenemos todos el diclofenaco, naproxeno, toditos son AINES. ¿Y los AINES qué producen? Los AINES, tanto los que tomamos o localmente, van a inhibir a la COX-1. ¿Qué es la COX? La ciclooxigenasa 1. ¿Cuál ciclooxigenasa es la mala? ¿La ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2? La ciclooxigenasa La 2, pero en este caso el AINE no hace diferencia. A la 1 y a la 2 los hace falta. Por decir, si yo me lesiono y eso me pasó a mí, yo lesiono por el pie, me acuerdo, he tomado y no podía caminar, tomé por 5 días. Después de 5 días empezó el estómago ya a hacerme daño. Porque tarda, no es con una dosis, ni con un día. De 3 días para allá ya hay problemas. El medicamento tarda porque el medicamento tiene que inhibir la COX-1, entonces ya no se forma prostaglandina. Como no hay prostaglandina, deja de haber el moco, porque este es el moco. Estos todavía están bien, pero este está mal, por poner o alcohol o alguna cosa. Y fíjense, donde no hay, se lesiona. Ahí los jugos gástricos, la pepsina, ácido clorhídrico, empiezan a quemar. Y se produce esto, la úlcera gástrica. Y luego de la úlcera gástrica, ¿qué es estito? Sangre. Hemorragia. ¿No? Y eso frecuentemente pasa cuando yo he vomitado sangre. Pues lo de fisiología es de que uno mismo lo ha vivido, ¿no? Yo he vomitado sangre cuando una vez me vi cuando era como joven, ¿no? Hasta que tuvieron que llevarme a mi casa. Y me dio una gastritis y no podía ni comer y empecé a vomitar hasta que vomité sangre. Entonces, el alcohol es fatal, hay que tener cuidado. Los AINES, por medicamento también, al inhibir la COX-1, la ciclooxigenasa 1, ya no se forma prostaglandina, entonces está vacío, ya no hay moco. Si no hay moco, entonces ahí viene la pepsina, viene el ácido y lo quema y produce una úlcera gástrica. Entonces aquí está escrito todo eso y eso puede ser grave, o sea, hasta requiere internación, ¿no? Cualquier pregunta, levantan la mano. Dime. Ese sería siendo el Helicobacter pylori. ¿Perdón? En las mujeres. El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que lo van a ver ustedes en patología, pero aquí
les voy a mencionar solo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Ahora, ahí está todo. ¿Cómo se regula la secreción? Aquí está. Este es un resumen del resumen. Estos son como 5 hojas que lo he vuelto una planita. Cosa de que está la fisiología más light que jamás han visto ustedes. Leen esto y eso es lo que les va a servir. Y esto que están aquí les voy a explicar con dibujitos. Ustedes lo van a leer, ya, pero se van a acordar. Ahí está que se secreta hasta 2 litros, por encima de 4 se inactiva el pepsinógeno, perdón, la pepsina. Las células enterocromatín light producen histamina, vamos a ver ahorita. Ahora, aquí tienen que entender por qué esto es un proceso bastante activo, ¿ya? De secreción. Aquí y aquí la secreción de ácido está explicadito, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí. Aquí nuevamente es la glándula, fíjense. Esta es la glándula oxífica, la misma que les mostré en forma de veno, ¿ven? Pero aquí está ya con celulitis, diferenciando. Estas son las células mucosas que producen el moco con bicarbonato. Y ahí está. Apenas salen, aquí están las células parietales, son estas verdes, secretan ácido clorhídrico. Y ese ácido sube, pero aquí tenemos moco, o sea, sale y no hace nada porque está comiendo el moco. Aquí también tenemos nosotros células enterocromatín light, estos moraditos. Estas células enterocromatín light secretan histamina en el estómago, ¿ya? Y tenemos las células principales estas, que producen pepsinógeno. Entonces, cuando uno come, se secreta el pepsinógeno, se secreta el ácido clorhídrico y sale para digerir. Si una persona no come, no hay estímulo de secreción. Dice que cuando una persona está en ayuno, el estómago tiene agüita con sodio, potasio y nada más. Eso es un suerito ultra centrifugado del suero, no es ni ácido siquiera. Así está el reposo cuando no hay comida. Pero cuando hay comida, entonces tenemos que empieza a secretarse. Fíjense, los estímulos para la célula parietal son la gastrina, la histamina y la acetilcolina. La acetilcolina es la estimulación del vago, porque el vago tiene su neurotransmisor que es la acetilcolina. La histamina es secretada para las células enterocromatín light, estas. Y la gastrina es secretada por las células G del antro. Ahora vamos a ver, todas estas van. La histamina, esta es la célula parietal, tiene su receptor. La acetilcolina tiene su receptor. La gastrina tiene su receptor. Todas van a ir a estimular la secreción ácida. Pero la prostaglandina, que es la que estimula el moco de bicarbonato, inhibe, esto está inhibiendo el rojo, inhibe la secreción ácida. ¿Alguna pregunta de aquí? Vamos a volver aquí los que no entienden, pero vayan captando, ¿ya? Entonces, fíjense, este dibujito, ¿ya? Tenemos, cuando el alimento entra a nuestro cuerpo, se secreta ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque las células G del antro secretan la gastrina. La gastrina, vamos a ir más aquí. La gastrina, aquí fíjense, la gastrina está en el antro. Gastrina. La gastrina va por la sangre porque es una hormona y la gastrina va a ir a la célula enterocromatín light, a la célula principal y a la célula parietal. Los tres estimulan la gastrina. Cuando se distiende el estómago, cuando llega el alimento, la gastrina estimula por la sangre, o sea, sale del estomaguito, ahorita hay que poner otro dibujito, por la sangre del mismo del antro, aquí, fíjense, vamos a hacer
aquí, ¿no? Del antro hay vasos sanguíneos que van aquí, ¿no ven? Por eso el vaso va hasta el cuerpo y fondo distribuyendo el estímulo. Aquí la gastrina, ¿ya? Entonces la gastrina se estimula, vamos a volver atrás, y va a estimular las tres células. La célula enterocromafin-like, la célula principal y la célula parietal. Toditas van a estimular. ¿Qué? La célula enterocromafin-like secreta la histamina. La histamina va a estimular la célula principal, pero también la glándula oxínica, la glándula parietal. Y además estimula la célula principal que secreta pepsinógeno. Y estimula la célula parietal que secreta directamente ácido clorhídrico. Entonces la gastrina es vital. La gastrina es la que estimula tanto las enzimas, el ácido clorhídrico y la histamina. La histamina es el estímulo más poderoso de secreción ácida, la histamina. Y eso sale por la glándula oxínica. Entonces este dibujito tienen que entender, pero primero tienen que entender con la teoría. Fíjense, aquí está la célula parietal, quiere decir, esta célula parietal está ahí. Y ahí tenemos sus receptores de acetilcolina, gastrina, histamina y prostaglandina. Estas tres estimulan. La prostaglandina inhibe, negativo, inhibe, ¿ya? Entonces eso sucede siempre. Para que uno tenga buena digestión, tiene que estimularse la gastrina, la histamina y la acetilcolina. La acetilcolina es el vago. El vago tiene que estar uno alegre, entonces secreta el gástrico, pepsina, se secreta así, ¿cierto? La gastrina, comemos nosotros, el estómago se distiende y eso estimula la gastrina. Y la histamina es estimulada por la misma gastrina. Entonces, aquí este dibujito está bastante claro. En el antro, la gastrina va hasta el cuerpo, es esto, ¿ya? Y todo lo que estoy aquí mencionando está por escrito, cosas que ustedes pueden leer, volver a leer, así la cosa, no tienen que dejar de entender esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Entonces, fíjense, vamos a ver. Aquí tengo un resumen de la gastrina. Fíjense, este es el fondo del cuerpo del estómago, se distiende todito esto y responde al antro con la secreción de gastrina. La gastrina que va a estimular la motilidad, las células principales, que son las que producen pepsinógeno, y las células parietales que producen ácido clorhídrico. Entonces, fíjense, aquí tenemos el ácido clorhídrico y pepsinógeno hace retroalimentación negativa a las células G para que dejen de estimular la gastrina, ¿ya? Entonces, aquí dice los estímulos parasimpáticos, la acidez del estómago, la distensión del antro, las proteínas, péptidos, aminoácidos que está aquí en el estómago, va a hacer que se secrete la gastrina, y la gastrina estimula prácticamente todo: las células principales, las células parietales y las células enterocromafin-like. Ahora, la gastrina, por ejemplo, también es estimulada por el alcohol y la cafeína. El alcohol y la cafeína. ¿Por qué decimos un aperitivo previo al almuerzo? Porque el aperitivo es alcohol, es pequeña, es rico, toma uno y hay secreción y uno puede comer y quiere mejor. El aperitivo es alcohol bien salido. El café también estimula la secreción de la gastrina. Ahora, la secreción de gastrina es máxima a un pH de 5 a 7 y mínimo a un pH de 1. Cuando es más ácido, es decir que es demasiado, ¿para qué? Es una retroalimentación negativa y deja de secretarse gastrina. ¿Está entendiendo la gastrina? Eso último que usted acaba de decir, la secreción de gastrina es máxima al pH 5 y mínima al pH. O sea, cuando se produce la gastrina, ¿qué pasa? Cuando entra la comida, el ácido aumenta o disminuye. Aumenta. No disminuye.
porque se mezcla. Cuando hay poca comida y mucha hambre, más bien está mucho ácido. Pero cuando hay mucha comida, se mezcla, disminuye el ácido. Eso es lo que hace. El pH aumenta, 5 a 7, no es tan ácido. Y eso estimula la gastrina. Pero cuando es más ácido, que decir que hay poca comida, entonces hay poca secreción de gastrina, porque como hay poca comida, entonces el uno ya no hay estímulo. Cuanto más comida, cuanto más pH, hay más estímulo de gastrina. ¿Qué pasa si tomas el café, digamos, en el estómago vacío? Que ahí de por sí el estómago está con un pH más ácido. No, el café va a estimular la gastrina. Sí. O sea, por ejemplo, el cafecito después de un almuerzo es bueno. Pero el cafecito, si no vas a comer, no es tan bueno. El desayuno sí, porque uno come su cafecito y eso empanada, siempre café con agua. Pero sin ayuda. Pero café solo está bien a estas horas porque es almorzado. Porque el estómago no digiere en media hora, 2 horas tarde. Entonces, pueden venir, comen su almuerzo y comen café, no pasa nada. Estimula la gastrina y el café también estimula el cerebro para que no se duerma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Y, entonces, esto creo que me ha saltado una, ¿no? Entonces voy a ver. Espérenme. Ahorita hemos visto, esto queríamos ver. Ahora, esto, atiendan por favor. Aquí está la gastrina, que ha llegado vía hemática, porque es un hormona, ¿ya? La gastrina. ¿Estimula qué? La célula enterocromafin-like, SL, enterocromafin-like. Y la célula enterocromafin-like, ¿qué produce? Produce histamina. Estos puntitos son histamina. Entonces, al estimular la gastrina a la célula enterocromafin-like, estimula la secreción de histamina. Aquí estos puntos de histamina. ¿Dónde va eso? A estimular a la célula parietal. ¿Qué estimula? La secreción de ácido clorhídrico. Entonces, la célula parietal, cuando recibe el estímulo, ya sea de la acetilcolina, tiene un receptor, de la histamina, tiene un receptor, de la colecitinina, que tiene un receptor, que la gastrina lo usa, va a activar su bomba de protones. ¿Qué es bomba de protones? La bomba de protones es una proteína, así como la bomba de sodio y potasio. Nada más que intercambia hidrógeno por potasio, la bomba de protones. Entonces lo que hace es sacar hidrógeno y meter potasio. Entonces la bomba de protones saca iones de hidrógeno y eso se lo vuelve ácido. ¿Entienden, no? Entonces la bomba de protones es estimulada ¿por qué? Por la acetilcolina, repito, por la histamina y por la gastrina. ¿Entienden? Ahora, nosotros usamos medicamentos bloqueadores H2. Los famosos bloqueadores H2 yo he usado mucho cuando estaba la directora, está viendo mucho, pero todavía sigo usando en el hospital con ampollas. La cimetidina, ranitidina son bloqueadores. ¿Qué creen que va a bloquear? La cimetidina y ranitidina, ¿dónde va a bloquear? Estos que están en la lanza, ¿dónde va a bloquear? Un bloqueador H2, ¿dónde va a bloquear? ¿Dónde? ¿En el receptor de histamina? Aquí. Receptor de histamina. Aquí bloquea la cimetidina y ranitidina. ¿Listo? Póngale punto extra, señorita Luciana, porque el punto es al final. Ahora, tenemos nosotros inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, pantoprazol, todos los prazoles inhiben esta bomba. Entonces, para una persona que tenga gastritis, nosotros usamos la cimetidina en ampollas en el hospital. Todo paciente que entra con problemas
digamos, unos quemados, también tiene muchas actividades, hay que dividir, usamos la simetría. Vos la nitinina antes estaba viendo mucho, porque la nitinina tiene efectos colaterales muchas cosas. Y últimamente se usa mucho el omeprazol. Yo uso hasta para personas como ustedes. Si este tipo se va a beber, estoy con dolor de omeprazol. Y el omeprazol le quita todo. Pero fíjense que el omeprazol, ¿dónde actúa? Aquí, inhibiendo la bomba de protones. La simetidina, zanitinina, es aquí, inhibiendo los receptores H2. Pero las simetidina, zanitinina dejan libre la acetilcolina. Por eso que la simetidina es mejor que la zanitinina. Deja libre una persona que está desviando simetidina, puede comer, porque la acetilcolina sigue estimulando la secreción. Aunque el exceso, bloqueando el receptor H2, la histamina producida para las células enterocromafilari produce más secreción ácida que los tres juntos. Por eso, bloqueando el H2, lo dejamos sanar al paciente de gastritis. Pero, bloqueando la bomba de protones, la curación es mejor porque aquí prácticamente a los tres se inhibe. Entonces se usa mucho para las gastritis y el omeprazol. Eso van a verlo en fármaco el próximo año. Pero ya saben dónde a nivel de la célula parietal interviene cada uno de estos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigamos. Entonces aquí tenemos la histamina, es el estimulante más importante de la secreción ácida. Con las células enterocromafilari, ¿por qué está estimulada? Por la gastrina. La gastrina estimula la secreción de histamina, la histamina va al receptor H2 para estimular la secreción ácida. Pero si no inhibimos esto, entonces la secreción ácida ya no es mucho. Pero el omeprazol es mucho mejor porque va a inhibir la propia bomba de protones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda que tenga? ¿Ninguna duda? Dime. ¿De dónde proviene la gastrina? Directamente. ¿Cuál? La gastrina, la de abajo. Esta, de las células G delante. Volviendo atrás. Para el compañero está bien, porque estamos aprendiendo. Volviendo atrás, fíjate. Aquí. No, aquí. En el antro está la secreción de gastrina. Aquí sale la gastrina. Aquí. No, aquí es el cuerpo y fondo. Aquí. ¿Cuándo? Cuando uno come, se agranda esto y la distensión provoca la secreción de gastrina. ¿Ya? También ya los estímulos que hemos dicho, ¿no? Aparte de la secreción, aparte de la estimulación, que disminuye la acidez, estimula la secreción de gastrina. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Entonces, el moco hemos avanzado, la gastrina, esto es importante, esto tienen que dominar. Los recuperatorios tienen que ser como el esquema renina, angiotensina, aldosterona. Esto del ácido araquidónico, de dónde se produce la prostaglandina, tienen que saber. Aquí está el dibujito, aquí está cómo se produce una úlcera, la regulación del ácido, y ahí está con mayor claridad la glándula oxíntica, sus componentes, y aquí tenemos la célula parietal con receptores de estimulación de ácido. ¿Ven? Eso creo que está entendido. Aquí está la histamina, que es el estimulante más importante de la secreción ácida. Esto hemos visto también. Esto hemos visto también. Ya, aquí está un resumen de las secreciones hormonales, gastrointestinales. Tenemos la gastrina en el antro del estómago. ¿Qué hace? ¿Cuál es el estímulo? Alimento con abundante proteína, por los parasimpáticos, estimula la secreción del jugo gástrico, contracción muscular.
La secretina, que decimos, vamos a ver, se estimula en el duodeno, ahí se secreta. ¿Cuál es su estímulo? Ácido clorhídrico en el duodeno. ¿Qué estimula la reacción de flujo pancreático? La colecistoquinina también se secreta en el duodeno. Va a estimularse cuando hay grasas y aminoácidos en el duodeno. ¿Y qué estimula la producción de enzimas por el páncreas? De la bilis desde la vesícula. Tenemos el péptido inhibidor gástrico, el famoso GIP, ¿no? Que está agregado en las células del duodeno. En el duodeno, ¿qué es lo que lo estimula? La presencia de alimentos. El intestino delgado, ¿qué hace? Inhibe el movimiento gástrico, estimula la secreción de insulina. Y aquí empieza ya otro cantar. Aquí viene la secreción de insulina. Cuando el quimo sale al duodeno y empieza a estimular las paredes con el GIP, y empezamos a secretar insulina, porque la insulina va a empezar a absorberse la glucosa, y la insulina es la llave que introduce la glucosa a las células en todo, ¿ya? Y la somatostatina, las células del antro, y van a inhibir, ¿no es cierto?, la secreción. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Sigamos. Sí. La gastrina se estimula por la disfunción, por la falta de acidez, se estimula también por la presencia de proteínas, péptidos, ¿no?, en el estómago. La gastrina se estimula por el alcohol, por el café, la insulina. Bueno, hay más cositas, detalles, pero lo más importante es eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Vamos a ver que la secreción gástrica tiene tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En las tres fases hay secreción. La fase cefálica se produce antes de ingerir, ¿no? Ya sabemos que nosotros estamos sujetos a estos reflejos. Si nosotros hemos llegado generalmente a mediodía y no hemos ingerido nada, empezamos a ver cómo se sirve, qué sé yo, cualquier cosa de comer, se nos hace agua a la boca y hay secreciones. Y es la fase cefálica. Constituye aporte del 20% de la secreción gástrica, la fase cefálica. La fase gástrica es la más importante, hasta el 70%, fíjense. Los alimentos penetran al estómago y distienden, se producen los reflejos vagovagales que van a acomodar la comida, los reflejos entéricos locales que van a prevenir que el contenido gástrico salga, ¿no? Y la estimulación de la gastrina. Entonces la gastrina, hemos dicho, cómo estimula aquí la estimulación de los jugos gástricos. Entonces esa es la fase gástrica. Y tenemos la fase intestinal. Una vez que pasa eso, la presencia de alimentos en el duodeno, hay un 10% todavía que sigue estimulando la secreción gástrica. Determina que haya una cierta cantidad de jugo gástrico se estimula por la presencia de alimento en el tubo digestivo inicial, en el duodeno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto tenemos el dibujito aquí. Ahí está. Esto es del libro. Aquí tenemos solamente mirar, oler los alimentos, oler, se estimula por las fibras del vago, la secreción de jugos gástricos. Entonces la fase cefálica, mediada por el vago, excita la producción de pepsina y de ácido antes de comer. La fase gástrica, ahí tenemos los reflejos vagal, la estimulación de la gastrina, ya cuando el alimento está. La gastrina se estimula por distensión, por presencia de proteínas, ¿no es cierto?, que estimula la secreción gástrica. Y tenemos la fase intestinal de un 10%, mecanismos nerviosos, mecanismos hormonales que van a estimular todavía la secreción gástrica. Eso está, ay caramba, me había pasado, discúlpeme, aquí vamos a quedar por el momento, ¿ya? Animo